almas fieles. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo es el dolor que hay en estas palabras, todo el sufrimiento, lo podemos sentir reflejado en estas tres cruces, sobre todo en la del centro, que representa a Jesucristo. Jesucristo empezó, podemos decir, sufrimiento profundo en el huerto de los olivos. Allí en medio de la noche y en profunda oración, Jesús pronunció la palabra que entrañablemente tenía en su corazón y que antes nos las había enseñado, el Abba, Padre. Desde la cruz Jesús en su agonía, después de que le han taladrado las manos y los pies, lo han escupido, lo han flagelado, se han burlado de él. En la cruz Jesús muestra una nueva manera de ser humano. Pilato antes había dicho, ecce homo, he aquí el hombre. Quedó claro también que era también hijo del hombre. Por tanto, en la cruz clavaron a Dios y hombre, Jesús. Sobre aquella cruz sublime, Pilato había escrito Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Estaba escrito en 3 lenguas, como para que no se le olvidara a la gente lo que ahí estaba pasando, en hebreo, en latín y en griego. Jesús fue llevado al Calvario y ahí en ese sufrimiento fue que gritó, Padre, perdónalos, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea que Él ora por nosotros, ora por sus verdugos, ora para que aprendamos a amar como Él pasó por este mundo enseñando a amar a los seres humanos. Él había dicho, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, los maldicen. Ahora Jesús aprovecha allí unos minutos más de su vida para recordarnos esta oración, apelando al corazón de Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús toca así, de esta manera profunda, el corazón de Dios, que Él conocía mejor que nadie. Hoy nosotros también podemos ver toda esa maldad que existe a nuestro alrededor. Y somos nosotros mismos los que generamos esa maldad. Esta oración en lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros y el amor del Padre. Y es como una luz que quiere que penetre en nuestro ser humano. Desde la cruz viene esa misericordia de Dios.
Hoy tenemos que pedirle al Señor entonces, así como Jesús en el huerto de los olivos, en su agonía también ahí profunda hasta que sudó gotas de sangre, como dice Lucas, ahí se da cuenta que no hay otro camino. Por eso, habiéndole dicho al Señor, al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga lo que yo quiero, sino tu santa voluntad. Todo esto nos recuerda que Jesús, eso es lo que hizo cuando anduvo en este mundo, enseñándonos a buscar siempre la voluntad de Dios. A pesar de las dificultades en que nos metemos, y quiere que nos levantemos de la ignominia, quiere que nos levantemos de todo aquello que nos ata a las cosas de este mundo que nos degradan. Hoy quiere que aprendamos como Él a siempre amar al Padre, y como lo amamos, busquemos hacer su santa voluntad en nuestra vida. El hombre entonces debe renunciar a justificarse a sí mismo por sus propias obras, buscar que todo lo que hace sea iluminado por el ejemplo de Jesús en esta historia, y empezar así como Él empezó, a buscar un cielo nuevo, una tierra nueva, viviendo el amor, recordando como un eco lo que Él profirió en la cruz, que tenemos que perdonarnos los unos a los otros para que este mundo sea mejor. Amén. Realmente te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ojalá que esta segunda palabra que hoy meditamos la podamos nosotros practicar en nuestra vida. Jesús pasó por este mundo haciendo el bien, y Él comprendió que la marginación no es parte de nuestro ser humano que viene de Dios. Él comprendió que marginar era poner una muralla, una tapia, en donde el amor no podía darse. Un día se le acercó un romano, uno de los que dominaban en ese tiempo, y le pidió encarecidamente que le curara a un criado. Y Jesús, que estaba enseñando, se levantó y le dice: vamos a tu casa. No, por favor. No soy digno de que vengas a mi casa. Di una sola palabra y mi siervo quedará sano. Él no marginó a nadie por su dinero, ni a los pobres, ni a ricos, ni a judíos, ni a paganos, ni a sabios, ni a ignorantes. No marginó por su sexo al hombre o a la mujer, ni a los justos, ni a los pecadores. Él no le dijo al centurión romano: no, yo no voy a tu casa a curar a tu siervo porque eres un pagano, y tu siervo también. Él fue dócilmente, pero el pagano reconoció a Jesús allí en su misericordia. En estas dos figuras que vemos crucificadas al lado de Jesús, hay uno, según la tradición, que lo insulta, le llaman gestas. Le dice: si eres tú el Hijo de Dios,
sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro, el que conocemos según la tradición por San Dimas, lo corrige, le dice: mira, tú en tu sufrimiento, en tu dolor, ¿no temes? No temes, estamos sufriendo porque nosotros hemos pecado, pero este no debe nada. En la cruz realmente se resume toda la historia de la salvación. ¿Por qué Jesús no marginó a nadie? Porque vino a unir a todos los hombres y mujeres en una sola familia, con un mismo Padre, Dios, porque descubrió en todos la fotografía de Dios, a quien Él amaba. Todo ser humano que se acercaba a Jesús era digno de respeto. ¿Por qué nosotros no nos respetamos entre nosotros? ¿Por qué tiene que haber un esposo que margina a su esposa, la agrede? ¿Por qué no se amarra los hombres los cinturones para no ir a pecar, a adulterar, a fornicar y no llegar después al lecho de su matrimonio en su hogar a mancillarlo, a ensuciarlo por su pecado? Nos falta sanar nuestro interior. Nos falta reconocer que la sangre que Jesús derramó en la cruz todavía está sanando, todavía está limpiando nuestro ser. Y como San Dimas, el buen ladrón, que reconoció en ese que moría igual que él en la cruz, había algo divino, algo que no se había visto en mucho tiempo. Reconocer en nosotros nuestro pecado ya es un paso. Reconocer nuestra debilidad y reconocer que solo Dios puede fortalecernos y salvarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Descubrir que el Padre de Jesús lo que quiere es salvarnos, no enviarnos al infierno, no condenarnos. ¿Dónde debemos de empezar a mostrar el retorno a este Dios, el regreso a este Dios? Empecemos por nuestros hogares. Empecemos a ver cómo reconocemos en la esposa, en los hijos, en el prójimo, en el compañero de trabajo, a Cristo. No sé qué vio San Dimas en ese crucificado que estaba a su lado, pero sí dio un salto al vacío y le dijo: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Tenía que haber algo que vio este hombre en su estertor de muerte, en ese hombre que moría igual que él. Diferente, claro. Jesús se olvidó de sí mismo y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pidámosle al Señor Jesús que como San Dimas nosotros seamos capaces de no marginar a nadie, de respetar a todo ser humano. Empecemos por nuestro hogar, por nuestra casa, con nuestras esposas, hijos, compañeros de trabajo, vecinos. Fijémonos bien en esta escena del Calvario, junto a la cruz de Jesús, estos dos hombres crucificados. Ninguno de los dos tiene obras o méritos adquiridos, sino más bien todo lo contrario, son malhechores. Representan genuinamente a la humanidad, el comportamiento de cómo puede ser el ser humano. Y uno de ellos que insulta a Jesús también nos recuerda que hay veces somos así. Pero el que reconoce quién es Jesús
da un salto al vacío y se lanza al corazón de Jesús, al corazón de Dios. No hay otra manera de salir del pecado sino abrazándonos a Jesús. Como San Dimas entre nosotros, que así sea. Amén. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Qué gran regalo, aún sufriendo Jesús nos da a su propia madre. No quiere dejarnos desamparados. Él sabe que somos como niños todavía, gateando. Todavía no podemos caminar bien. Pero no se dirige primero a la madre, la llama mujer. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Como nos recuerda las bodas de Caná, la idea profunda de San Juan, en donde María aparece en este momento y adelanta la hora de actuación de Jesús. A ella se le ha pedido el sacrificio del Hijo delante de que adelante el tiempo de la predicación de su actuación. Hagan lo que Él dice, hagan lo que Él dice, pide allí en las bodas de Caná. Es lo mismo que también ahorita nos está pidiendo María a nosotros, hacer lo que Jesús nos ha enseñado, ponerlo en práctica. Ahí tienes a tu hijo, le dice a Juan, al discípulo amado, y a él, al discípulo, también le dice, ahí tienes a tu madre. ¿Qué le interesa a Jesús ese término? ¿Qué quiere San Juan contarnos o decirnos con este episodio en el Calvario? Es un hijo, Jesús, que se preocupa de su mamá, porque va a quedar completamente sola y se la entrega a su discípulo más querido y también nos la entrega a nosotros. Y bien que la necesitamos a lo largo de nuestro caminar histórico, María ha logrado que no perdamos el sendero que nos trazó Jesús. María, la Iglesia, en algunas advocaciones nos recuerda su actuación desde los inicios del cristianismo. Hay mucha historia de María que acompaña a la humanidad. La Virgen del Pilar en España, cuando Santiago el apóstol andaba predicando por esos rumbos. En 1531, aquí en Latinoamérica, después de que los aztecas han sufrido una gran derrota con los españoles y andan confusos en su caminar, no saben su destino, Dios les manda a la Virgen de Guadalupe. La Virgen ha aparecido en muchas épocas y momentos de nuestra historia para señalarnos el camino, para decirnos, por aquí tienen que seguir. Hoy también nosotros no debemos de desperdiciar
esta oportunidad que tenemos de acercarnos a Jesús a través de María Santísima. Este fue el último regalo que Jesús nos hizo a nosotros antes de morir. Qué gran herencia. Ahora recordemos que primero en la historia de la salvación Dios le envía a esta joven nazaretana el ángel Gabriel para proponerle que sea la madre de su hijo. Y ella responde con el hágase, el fiat, hágase en mí tu santa voluntad. Ahora no es ya un ángel allí en el Calvario, sino su propio hijo que le anuncia una tarea más difícil de recibir como hijos en su corazón a toda la humanidad, a todos los hombres y mujeres, incluso a los que matan a su hijo. Y ella acepta, actuando de nuevo con fe. Hoy quizás para concretizar lo que significa la Madre de Jesús en nuestra vida, tenemos que ver si somos hijos o hijas, cómo estamos tratando a nuestros padres, sobre todo a nuestra madre. Si le damos esa atención que necesita o nos hacemos indiferentes y en lugar de ayudar más bien somos una corona de espinas en su cabeza. La pasión aquí en toda su perspectiva universal nos hace ver a Jesús que no quiere que quedemos abandonados. El pueblo africano, que tiene toda una historia de camino de dolor en la esclavitud, en la explotación, en la marginación, le llama allá en África a la Madre de Jesús la sultana, o sea, la que también tiene poder para lograr que no nos perdamos en el camino, que nos encontremos siempre con Jesús. Pidámosle a Jesús que prepare nuestro corazón para poder hoy empezar a amar a María, la Madre, amar nuestra Madre, a nuestros padres, a nuestra familia, porque María también es eso, una madre que quiere que todos sus hijos, como una gallina, como dijo Jesús, en sus alas nos abriguemos y juntarnos allí en ese calor, en ese refugio que es ella, y llevarnos de la mano a su Hijo resucitado. Pidámosle a María entonces esa capacidad también. Hay tanto olor a madre y engendramientos en esta dramática tarde, viendo el Calvario. Ahí está María besando los pies de Jesús, se ensangrienta, se le llena los labios de sangre, pero ella sabe cuál es el plan de Dios y cómo su salvación también a través de ella se va a gestar en nuestra historia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos narra el apóstol San Mateo, cerca de las 3, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, lo que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Jesús está viviendo la más profunda soledad, la más grande soledad que nadie puede vivir por Él. El que ha caminado por 3 años, después de el momento en que inicia su predicación, después del bautismo de Juan, allá en el Jordán, sintió siempre la compañía de su Padre. Siempre hacía las cosas porque sabía que su Padre lo apoyaba. Pero hoy está clavado en la cruz. Ahí está muriendo su propia muerte. Nadie muere por otro. Todos cuando nos llegue la hora, tenemos que morir por nosotros mismos. Y eso lo está viviendo Jesús. Abandonado de sus amigos que no supieron comprometerse y correr el riesgo con Él, y siente el abandono de su Padre, porque lo veía cargado de los pecados del mundo, los crímenes de todos los seres humanos. Algún teólogo dice allí, cuando estaba en el huerto de los olivos orando, Jesús pudo ver los pecados de todos nosotros. Aquel que asesinaba a su hermano como Caín y Abel, aquel que adulteraba y ensuciaba su matrimonio, aquel que robaba, aquel que tenía pensamientos blasfemos contra Dios. Todos nuestros pecados los vio Jesús en esa oración que hizo en el huerto de los olivos. Ahora, ahí clavado en la cruz, Jesús está clavando todo eso que es una ignominia, no solo para nosotros, sino para Dios. También Jesús pudo ver cómo hay muchos hermanos y hermanas abandonados, tirados en la cuneta de la vida, que nadie les da una mano para que se levanten. Algunos mueren en las calles, algunos no tienen en las noches de frío cómo cobijarse, usan cartones, algunos no tienen qué llevarse a la boca para saciar su hambre. Y también los pecados sociales, los que se enriquecen, los que explotan a nuestros hermanos, no les pagan los salarios justos. El sufrimiento que tienen en los matrimonios las mujeres que son engañadas por sus esposos y abandonadas, algunas mujeres, y tienen que trabajar o hacer lo posible por ganar dinero para poder criar a sus hijos e hijas sin ningún apellido. El macho se va y las deja encintas, embarazadas a estas mujeres. Muchas veces también tenemos que ver que nos sentimos abandonados por las autoridades que no quieren hacernos justicia ante los atropellos de los poderosos, abandonados por todos, por los médicos, por los profesores que se resisten a trabajar con nosotros
en lugares distantes, los migrantes, los que tienen que dejar sus países porque tal vez el régimen no los deja vivir en paz ni ganar el sustento cotidiano. Tienen que arriesgarse, cruzar selvas, junglas y llegar a países donde incluso allí son maltratados. Hay mucho sufrimiento en este mundo, mucho abandono. Por eso los teólogos se quiebran la cabeza y en esa soledad en que Jesús gritó profundamente: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí está el grito de todos aquellos que no tienen esperanza. Cristo grita por aquellos que mueren sin esperanza, para que el que predicó toda esperanza les dé esperanza y los esperance. Pues uno tan bueno como Jesús no puede caer en la nada. Tuvo que sentir ese abandono Jesús, para que también a nosotros que tenemos que morir nuestra propia muerte, sintamos después valor y dar ese paso, ese salto al vacío y creer con fe que alguien nos recibirá en esa muerte que nos toca vivir. San Pablo en 2 Corintios 5:21 dice: aquel que no había conocido el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros nos hiciéramos justicia de Dios en él. Y Jesús, por obediencia al Padre y amor a nosotros, ha tocado fondo en su encarnación. El uno y el otro saben que el destino del hombre, de todo hombre y mujer, es Dios y no quiere que nadie se pierda. Nos da a su Hijo para que pase por ese trago amargo y nos dé valor y empecemos nosotros a caminar como Jesús caminó, dando esperanza. Algún día tendremos que morir, de eso no hay duda. Pero si tratamos de vivir una vida con sentido, siguiendo los mandamientos y el ejemplo que nos da Jesús, las cosas pueden cambiar. Veremos que la muerte ya no es algo horroroso a la que tenemos que llegar, sino una puerta que se abre. Y Jesús abrió esa puerta de una vez para siempre, al morir así como murió. Hay gente que ahora está haciendo lo posible por abrir puertas. Tenemos los ejemplos de esta Santa Teresa de Calcuta, que dejó su convento, que estaba muy cómoda allá. Ella veía, seguramente salía a las calles, veía cómo muchos seres humanos morían con llagas, con hambre, sucios y con un olor terrible de pudrición. Ella dejó su convento aburguesado y se dio a la tarea de ir a consolar a esos agonizantes en las calles de Calcuta. Y mucha gente, muchas mujeres la siguieron. Ahora son famosas estas siervas de Jesús. Tenemos esta anécdota de esta señora Regina Quiñones, que recibió en su pobre y humilde casita a una colombiana porque no tenía cama en que caerse muerta y se quedó con ella 16 años. Cuando hacía sus compras siempre compartía con los necesitados, no se sabía cómo se arreglaba para ayudar a todos. Nos recuerda a San Martín de Porres en Lima, que salía al mercado
y muchos se le acercaban porque de su canasta salían muchas cosas: pan, fruta, verdura. Dios acompaña a todas aquellas personas que se esfuerzan a que aquellos que están abandonados en el camino se les dé una mano. Acerquémonos a las personas que tienen tristeza, démosles palabras de alegría y tal vez alguna frase de la Biblia, y tratemos de quitarles esa soledad, ese abandono. Jesús nos da el ejemplo desde la cruz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El apóstol San Juan, el capítulo 19, versículo 28, nos relata que sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. De la quinta palabra. Jesús sabía que todo se había cumplido, y para que se cumpliera la Escritura, pidió algo para beber, pero su sed no era solamente sed de agua, sino también de que en el mundo se haga la voluntad de su Padre. Sabemos que la sed es uno de los más terribles tormentos, tal vez, de los crucificados, porque se desangran en la cruz. Por tanto, la deshidratación los lleva a ese momento de experimentar ese tormento de la sed. El agua, que forma parte de la célula en proporción al 60 o 70%, cuando se pierde sangre pasa por lo que se llama osmosis al torrente circulatorio para hidratar el plasma sanguíneo. Entonces esto produce naturalmente la deshidratación de los tejidos y pronto se experimenta el fenómeno de la sed. Esta sed de Jesús físicamente fue suscitada por la flagelación con la corona de espinas en el camino del Calvario, con la cruz y a cuestas en la crucifixión. En la pasión de Cristo de Mel Gibson, una mujer trata de darle a Jesús agua, pero no, el soldado romano no deja que tome agua. Y en lo alto de la cruz se iba desangrando poco a poco. No es extraño que suplicara un poco de agua. El Señor tiene sed corporal de agua por la pérdida de sangre, por las muchas horas sin beber. Pero no era esta la sed principal, ya que rechazó delicadamente la bebida de vinagre que un soldado le acercó. Esa bebida de vinagre era también para ellos que trabajaban ahí, de salir adelante por el calor. Jesús rechazó esa agua, también que adormecía el cuerpo. Jesús tiene sed del corazón, tiene sed de que su Padre Dios sea conocido y honrado por todos los hombres y mujeres. Sed
que los hombres vivamos entre nosotros en solidaridad, en fraternidad, vivamos libres material y espiritualmente. Y también tiene sed de un mundo más unido por la comprensión, en el que todos nos ayuden y todos nos ayudemos. Si estamos aquí varias horas sentados escuchando estas 7 palabras, no podemos irnos a nuestros hogares iguales. Tiene que haber algo que sea como un acicate, como una palanca que diga: hoy voy a cambiar. Hoy, por lo que voy a ser de nuevo ser humano, voy a darle de beber a Jesús en la cruz. Hoy voy a calmarle la sed a Jesús siendo mejor persona, vigilando mis pensamientos, tratando de que mi interior humano se limpie de toda aquella suciedad que hay veces cargo en mi persona y que llevo arrastrando en mi vida histórica. Sed del corazón de Cristo. Él tiene sed del corazón porque quiere que yo sea uno que dé a conocer por mis actos a Cristo. Sed de ver un mundo más unido cuando en mi hogar me preocupo porque mi familia esté bien y me preocupo que la meta de mi historia, de mi vida, sea solo vivir para mi esposa, mis hijos. Sed de hombres y mujeres que se comprometen en ayudar, porque si algunos hermanos no tienen cómo vivir bien, no tienen trabajo, no tienen nada que llevar de sustento a sus familias, me preocupo y me uno con otros hermanos para procurar que esas familias no sufran. Sed espiritual, sed de conocer más a Dios, de tomar la religión en serio, de saber que mi fe cristiana católica no es algo cultural, sino algo que tengo que vivir día a día y que me comprometo y dejo de andar en la basura que este mundo da. Sed de comprometerme, tal vez en mi parroquia, como catequista. Los jóvenes, las muchachas, sed de conocer más a Jesús para que vean que es necesario, que hay muchos sacerdotes, muchas religiosas que se están envejeciendo y quién va a continuar con su trabajo religioso y misionero. Basta de vivir aburguesados, basta de vivir una vida cómoda ahí sin comprometerme. Sed de ser capaces de ser una pieza fundamental en esta sociedad para poder entonces el motor que vaya adelante cambiando esta historia de opresión, de esclavitud, y tener el valor de salir a la calle con otras personas que luchan porque la vecindad o el país sea mejor. Es hacer la voluntad del que nos ha enviado y llevar a cabo la obra. Jesús empezó así, según nos dice Juan 4:34. Pidámosle al Señor entonces, como Jesús nos ha mostrado en toda su humanidad, que supliquemos un poco de agua, como cualquier agonizante. San Pedro Claver, que se llamó a sí mismo esclavo de los esclavos pobres, se dio por entero a esos
negros que llegaban al puerto de Colombia, se dio por entero a ayudarlos a que tuvieran una vida más digna. San Martín de Porres lo llamaron el apóstol de los pobres, fue el médico de los pobres, negro, religioso, dominico, hace 250 años vivió. Y la hermana Teresa de Calcuta, que dijo: la mayor sed de los pobres es la sed de cariño y dignidad. Que esta cita que nos da San Juan, tengo sed, yo por la manera de vivir de nuevo ahora mi cristianismo, le calme la sed a Jesús. Amén. Nos narra el apóstol San Juan: cuando hubo probado el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. En este momento podemos decir que Jesús hace la evaluación de su vida y recuerda que la misión que le fue confiada a él por el Padre la ha realizado. Ha puesto las bases de la comunidad de amor, ha hablado, ha proclamado el reino de Dios, y con ese gozo inmenso puede decir a boca llena: misión cumplida. Todo lo he cumplido. Pero claro, allí en la cruz, en el dolor sufriente, Jesús se da cuenta de que es necesario, para lograr haber cumplido todo eso, haber estado unido a su Padre. Cada uno de nosotros, cuando nacemos, recibimos una misión o tarea de parte de Dios. Tal vez ser un arquitecto, un doctor, un ingeniero, un esposo, una esposa, un profesor, un comerciante. Y para cumplir esta misión, tenemos que entender que Dios nos da cualidades necesarias para lograrlo, vivir la vocación, que ese llamado que nos hace Dios a ser una pieza fundamental en esta sociedad, en este mundo, Dios nos da las capacidades que nos ayudarán a cumplir esa misión, para poder no solo salvarnos, sino ayudar a salvar a otros. Ser padre o padre de familia verdaderos, que formen una auténtica familia, pero tener en cuenta que hay que doblar rodillas para poder hacer que esta vocación de ser padre o madre, doctor o X otra profesión, se necesita pedirle a Dios su gracia. Y los padres también, que se sientan que han sido llamados a hacer una familia, pedirle a Dios para que inculquen en sus vástagos, en su prole, el respeto, y que los padres también sepan educar a sus familias, a sus hijos, y con cariño, con amor, con respeto, dialoguen ellos con sus hijos para que los eduquen, y estos niños
o niñas empiecen a respetar a sus mayores, empiecen a respetar a sus padres, como dice Efesios 5, 22, 6, 4. Juan 6, 38 nos recuerda que Jesús dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Qué bonito sería que cada uno de nosotros, sintiéndonos comprometidos con este Dios que nos ha traído a este mundo, no nos sintamos, como decían por ahí los filósofos existencialistas, como Martin Heidegger, ¿ya? El hombre es un ser ahí, arrojado, que se rasque con sus propias uñas. Pero en el caso nuestro tenemos que entender que Dios nos ha traído a este mundo, a esta realidad humana, y nos, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nos hace capaces de llevar adelante esta historia. No estamos solos. Pero sí Dios necesita que demos una respuesta positiva, porque si no la damos esa respuesta, vamos a vivir una vida de indiferencia, como una hojarasca que el viento la mueve por aquí y por allá. Entonces, servir a la comunidad, si eres profesor, si eres doctor, sirve a la comunidad. No solo busques el lucro, el salario, que te paguen bien. Mira a la gente, mira en esa gente a Dios, a Jesús, y pregúntate qué piensa Dios de esta gente, qué piensa Jesús de esta gente, qué haría Jesús para ayudar a esta gente, qué haría Jesús. Servir a la comunidad, educar bien a los jóvenes, ser ejemplo de ellos, acercarse a dialogar con ellos para quitarles el cigarro de marihuana que tienen o la droga que ya están empezando a tomar. No dejarnos embaucar por el mal espíritu. Si alguno sirve en la seguridad del gobierno, es teniente, político, policía, sea honesto, viva ese trabajo con honestidad. Tiene una oportunidad, el que llegó a ser presidente ahora de este país, a pesar de todas esas politiquerías que han pasado, que se dé cuenta que tiene una oportunidad de cambiar la historia, de servir al pueblo, de servir al el candidato oponente, que no le ponga obstáculos, que le ayude. Tal vez nosotros también podríamos decir, dejándonos de politiquerías, vamos a doblar rodillas y pedir por los que han llegado ahora al gobierno, que Dios los ilumine, que Dios los ayude a servir a este pueblo que se desangra. Un policía honrado, un soldado honrado, un presidente honrado, no solo está para castigar, sino sobre todo para ayudar. Y también los que manejan el comercio, que piensen en el consumista, el que consume. Cuánta tristeza me da a mí ver cómo las medicinas son tan caras, los que tienen diabetes, los que sufren del corazón, tienen que sacarse un ojo de la cara para comprar una medicina. ¿Cuánto cuesta conseguir insulina? ¿Cuánto cuesta? Porque hacen negocio con la salud del pueblo. Tenemos que pedirle a Dios que realmente lo humano que en Cristo nosotros aprendemos a sentir y a ver, se dé en nosotros. Pero una cosa muy importante, no esperemos que aquel cambie. Tengo que cambiar yo primero. Yo tengo que verme a un espejo y decir,
cómo me estoy comportando, cómo estoy viviendo. Si yo espero que el otro cambie y yo no cambio, siguen las cosas igual. Jesús nos da ese ejemplo. Por eso, queridos hermanos, hoy tenemos que ver en esta sexta palabra, sí, que Jesús nos está diciendo a nosotros que a pesar de la maldición que significa verlo colgado de un madero, allí Dios nos está diciendo que no se vuelva a repetir eso, de colgar a un hombre de un madero. ¿Cómo estamos nosotros colgando a nuestros prójimos, a nuestras prójimas, a nuestros hermanos? ¿De qué manera? Tal vez no se necesitan cruces, tal vez es tu manera de ser, tu comportamiento. Pidámosle al Señor entonces, queridos hermanos, que seamos nosotros, a base del cumplimiento que nos pide Dios y el ejemplo que nos da Jesús, que donde quiera que nos encontremos allí, realmente lo que es la nueva vida de Jesús se concretice. Porque hoy hago conciencia yo de que ya no debo de seguir haciendo ese pecado, vivir así de esa manera, siendo como esas alimañas que están únicamente mordiendo y chupándole la sangre al hermano, sino convertirnos tal vez en agua que cae a la tierra y hace que la tierra haga germinar, ¿verdad?, la semilla que ahí está. Nos desarrollemos y nos adelantemos hacia una vida mejor, participando, empecemos por mingas corporativas, en la minga de tu parroquia. No esperes que venga la municipalidad y quite la basura de tu calle, de tu lugar. Empieza tú a no tirar basura, empieza tú a limpiar alrededor de tu casa, que se vea limpio. Yo creo que mente sana, cuerpo sano. Pidámosle al Señor su gracia de realmente con Él, cuando llegue la hora de nuestra entrega de vida al Señor, digamos, todo está cumplido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Nos narra el evangelista San Lucas, como al mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.